pesar de que la primera versión de Resident Evil 4 salió en 2005, 20 años después se siguen creando mods para todas las consolas en las que haya salido, algunos creando incluso un juego completamente nuevo. Habiendo pasado tanto tiempo y tantos mods, es difícil elegir solo 5. Además de que duraría horas el video y nadie lo vería, seamos sinceros. Por lo que, en mi opinión, habiendo jugado la mayoría, les dejo este top 5 de mejores mods jugados por mí. Sin más preámbulos, comencemos. Número 5. En su mayoría al principio, todos los mods eran de agregar enemigos, que para mi gusto en algunos casos se abusa de este recurso. Habiendo tantas opciones, me quedo con el mod 2099, creado por Ricardo Somoza para la PlayStation 2. Por lo que veo, la mayoría lo jugó con armas infinitas, que para mí pierde el sentido así, ya que el sentido de un mod de dificultad es justamente eso, que sea difícil. El gameplay de fondo es mío, con lo poco que te dan sin trucos ni armas infinitas, llegando a tardar 1 hora para matar a los gigantes solo con cuchillo. El mod cuenta con mayor cantidad de enemigos, incluso apareciendo en zonas donde antes no había. Son mucho más resistentes, hay oleadas de enemigos de todos los tipos, gigantes, hermanas Vela, Gran Salvador, etc. Modificación de la interfaz, incluye el modo imposible, y nuevos escenarios nunca vistos en la versión original. Lo único negativo que encontré fue que en algunas zonas había bugs, sobre todo en las nuevas, por eso recomiendo guardar partida siempre en lo posible. Número 4. Rising of Evil es un mod que además de contar con muchos más enemigos, cuenta con objetos nuevos y nuevas combinaciones, incluyendo objetos secretos añadiéndole rejugabilidad. Nuevas áreas, nuevos caminos, puzzles nuevos, nueva atmósfera, nuevas canciones, que si te gusta el metal te van a encantar, el metal y todos sus derivados, nuevas voces para los enemigos y nuevos sonidos para las armas. La dificultad es muy alta, haciendo que algunas zonas sean un sufrimiento. Todo esto lo transforma en una experiencia nueva, totalmente gratificante, ya que lo convierte en uno de los mejores mods hasta la fecha. A continuación, les dejo algunas partes icónicas, junto con su banda sonora más característica. Número 3. Entramos en los mejores 3 mods para mí, que hacen que Resident Evil 4 sea un nuevo juego. El modo Hydrate está disponible solo para la versión de Ubisoft, por el momento al menos, aunque también es compatible con HD Projekt. Cuenta con nuevos mapas, haciendo que parezca un juego totalmente nuevo al 100% a diferencia de otros mods, así como nuevas texturas y detalles, agregados a los enemigos, tal como estás viendo en el gameplay de fondo. Además, también cuenta con nuevas armas, nuevos ítems, nueva interfaz, nuevos trajes para Leon y Ashley, etc. Fue desarrollado por Bin32, quien incrementó la dificultad del juego al aumentar la cantidad de enemigos y su agresividad. Este mod está diseñado para jugadores que buscan un desafío mayor y desean experimentar el juego de una forma renovada. A continuación, te dejo un video e imágenes para que veas algunas de las tantas zonas nuevas que se encuentran en el mod. Número 2. Si bien todos pensarían que iba a ser el primero, prefiero dar el golpe en la mesa y arriesgarme a dejarlo apenas debajo del que creo que es el mejor mod de la historia de todo Resident Evil. El Resident Evil 4 HD Projekt es un mod desarrollado por Albert Marin y Chris Morales, que ofrece una remasterización gráfica completa del juego original. Su objetivo es proporcionar una experiencia visual definitiva para los jugadores de Resident Evil 4 en PC. Sus características principales son texturas mejoradas. El mod actualiza miles de texturas en alta definición,
recreadas meticulosamente para mantener la fidelidad al diseño original. Modelos 3D y geometría. Se han refinado numerosos modelos y la geometría de los entornos para lograr mayor detalle y precisión. Iluminación y efectos visuales. Mejoras en la iluminación y en diversos efectos visuales, como la profundidad de campo, ofrecen una experiencia más inmersiva. Corrección de errores. Se han restaurado efectos de sonido y visuales que se perdieron en anteriores versiones del juego, debido a múltiples portabilidades, como en PC3, PC4, Steam, etc. O sea, ya con esto hicieron más que Capcom en 20 años. Por todo esto lo considero el segundo mejor mod en esta lista. Vamos con el puesto número 1. Pero primero déjame decirte que si llegaste hasta acá, por favor no te olvides de dejarme el like y suscribirte. Me llevó mucho tiempo hacer este video, así que apreciaría mucho si me ayudas a seguir creciendo. Ahora sí, seguimos. El mod Resident Evil 4 World S, creado por Corazón, es una modificación integral que transforma significativamente la experiencia del juego original. Sus características principales son nuevas cinemáticas y sonidos personalizados, nuevos mapas y escenarios, introduce mapas personalizados que ofrecen rutas alternativas y áreas inéditas para explorar, enemigos renovados, añade enemigos inéditos y modifica los existentes, incrementando la variedad y dificultad de los enfrentamientos. Puzzles y mecánicas actualizadas, presenta nuevos desafíos y mecánicas de juego que requieren estrategias frescas y adaptaciones por parte del jugador. Armas y objetos adicionales, incorpora armas, llaves y tesoros únicos, enriqueciendo la jugabilidad y las opciones disponibles. Condiciones climáticas dinámicas. Implementa cambios en el clima y la atmósfera, aportando una ambientación más inmersiva. El mod presenta mucho mayor presencia de un survival horror puro, habiendo muy pocos recursos, lo que conlleva muchas veces tener que matar a los enemigos solo con cuchillo, o teniendo que reiniciar el juego si te quedaste sin balas. Esto junto al añadido de zonas muerte, llamándose así porque al ingresar no hay vuelta atrás, a menos que mates a hordas de enemigos muy poderosos, muriendo muchas veces en el intento. La primera vez que entré a uno solo tenía una pistola y munición escasa, y venían hordas de ganados y hermana Vela. El espacio era muy reducido, por lo que me llevó varios intentos. Hay zonas con muy poca iluminación, y con muchos jumpscares, como en los viejos tiempos de Resident Evil, al menos hablando de los clásicos. Para mí, es el mod con más ambición hecho por solo una persona, donde se ve reflejado el cariño y esfuerzo hacia este juego, no solo cumpliendo las expectativas, sino también superándolas. Si quieres ver cómo me paso el mod en profesional a la primera, lo tengo en una playlist en mi canal, junto con otros mods. Eso fue todo. Espero que les haya gustado el video, coméntenme si quieren que traiga más tops como este. Un saludo.